En la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte, el verano había llegado con un calor suave, de esos que invitan a reuniones al aire libre, parrillas encendidas y conversaciones interminables bajo las luces cálidas del jardín. Era la época del año que la familia Martínez Rivers más esperaba, la gran reunión anual. Por tradición, desde hacía más de 15 años, todos los tíos, primos y abuelos se encontraban el segundo fin de semana de julio en la casa de Elena y Roberto Martínez, un espacioso hogar de 2 pisos con un jardín trasero tan grande que, para los más pequeños, parecía un parque. Ese sábado por la mañana, la calle estaba llena de autos estacionados y maletas en el maletero. Desde la esquina ya se escuchaban risas, pasos apurados y el característico sonido de un balón rebotando contra el pavimento. El primero en llegar fue Daniel, de 22 años, con su hermana Valeria, de 20. Daniel estacionó su camioneta negra frente a la casa y bajó con una sonrisa. «¡Mira, ahí está el tío Roberto!», dijo Valeria mientras agitaba la mano. Roberto salió del porche, un hombre robusto con el cabello canoso y la risa fácil. «¡Daniel! ¡Valeria! ¡Mis muchachos! ¡Favoritos!», los abrazó con fuerza. «Vamos, que tu tía está preparando limonada fresca». Pocos minutos después llegaron Sofía, 21, Camila, 19, y su hermano menor Lucas, 18. Ellos eran hijos de la hermana mayor de Roberto y siempre traían energía al lugar. Sofía y Camila, inseparables, llegaron cargando una caja con postres caseros. «Trajimos brownies y un pastel de 3 leches», anunció Camila con orgullo. «Eso es hablar mi idioma», rió Valeria mientras la abrazaba. Por último, hicieron su entrada Adrián, 21, y su hermano menor Mateo, 19. Adrián llevaba puestas gafas de sol y una gorra hacia atrás. Mateo, más reservado, caminaba detrás con un balón de baloncesto bajo el brazo. «¡Hey, primos!», gritó Daniel desde el porche. «¿Partido esta tarde?». «Obvio», contestó Adrián. «Pero esta vez vamos a ganar nosotros». La mesa larga en el jardín se llenó de platos. Carnes a la parrilla, ensaladas, pan recién horneado y jarras de 1900 limonada. Todos se sentaron charlando al mismo tiempo, contando anécdotas de lo que habían hecho en el año. El ambiente estaba cargado de risas y chistes internos. Había bromas sobre quién comía más, quién llegaba siempre tarde y quién aún no había aprendido a manejar. En una esquina, Valeria y Camila se tomaban selfies, mientras Sofía comentaba: «Este año tenemos que hacer algo diferente, algo que nos deje una historia para recordar». Daniel, que escuchó, sonrió sin sospechar que esas palabras serían casi una profecía. Cuando el sol empezó a bajar, el jardín se iluminó con guirnaldas de luces colgantes. La música sonaba baja, mezclándose con las conversaciones. Algunos jugaban cartas, otros veían un partido en la televisión del porche, y los más jóvenes seguían compitiendo en el baloncesto. Nadie imaginaba que esa reunión, que hasta ahora parecía perfecta, sería el inicio de la historia más complicada y dolorosa que esa familia viviría, porque en pocos días todo lo que creían saber sobre sus lazos de sangre sería puesto en duda. El domingo por la mañana, el aroma a café recién molido y panqueques con mantequilla flotaba por toda la casa. En la cocina, la tía Elena movía la sartén con destreza, mientras Sofía y Camila le ayudaban a servir la mesa. «Pásame la miel, Camila», pidió Elena. «Aquí tiene, tía. Pero sí, me deja, yo decoro los panqueques, que los hago más bonitos». Camila comenzó a apilar torres de panqueques con rodajas de plátano y fresas, orgullosa de su presentación. Valeria, sentada en la barra, tomaba café y grababa un video para sus redes. «Miren, así es un desayuno de reunión familiar», narró mientras enfocaba a todos. «Mucha comida y 0 dieta». En la sala, Adrián y Lucas habían iniciado una competencia de ¿quién cuenta la peor broma del mundo? «¿Qué le dice un jardinero a otro?», preguntó Lucas con una sonrisa pícara. «¿Qué? Nos vemos cuando podamos», remató, y ambos explotaron en carcajadas mientras Daniel negaba con la cabeza. «No sé qué es peor,
Tus chistes, o el hecho de que Adrián se ríe de ellos, comentó Mateo. Durante el desayuno, el tío Roberto empezó a contar anécdotas antiguas. ¿Se acuerdan de la reunión de hace 5 años? Cuando Daniel casi incendia la parrilla porque quiso experimentar con gasolina. No fue gasolina, protestó Daniel. Fue un encendedor más potente. Todos rieron, aunque la abuela, desde el otro extremo de la mesa, dijo con seriedad: fingida. Ese día casi terminamos comiendo ensalada y nada más. Después de desayunar, los primos se dispersaron por la casa. Valeria y Sofía planificaban una sesión de fotos en el jardín. Adrián y Daniel hablaban de armar un torneo de 1900 videojuegos para la noche. Camila y Mateo organizaban un mini karaoke improvisado con el altavoz del garaje. Entre bromas y planes, alguien, no se sabe quién, sugirió que este año podían hacer una broma pesada a la familia. Nadie lo tomó en serio. Todavía, Laum. Temperatura subió y todos terminaron en la piscina del jardín. El agua salpicaba por todas partes y las risas se escuchaban hasta la calle. Camila intentaba tomar sol en una colchoneta inflable, pero Daniel la volteó de un empujón. ¡Eso fue guerra!, gritó ella lanzándose contra él. Mientras tanto, Mateo jugaba con el balón dentro del agua y Adrián organizaba carreras de natación. Todo era diversión, y nadie podía imaginar que en menos de una semana esas risas serían reemplazadas por discusiones y miradas desconfiadas. La tarde avanzaba lenta, con el sol golpeando fuerte sobre el jardín. Las risas seguían presentes, pero algo cambió en el aire. Pequeños comentarios, miradas y gestos empezaron a abrir grietas invisibles que, en ese momento, parecían insignificantes. En la piscina, Daniel y Lucas discutían sobre quién era mejor en el baloncesto. Te recuerdo que el año pasado yo metí la canasta de la victoria, dijo Lucas con una sonrisa confiada. Sí, pero fue pura suerte. Yo te enseñé todo lo que sabes, respondió Daniel algo molesto. ¿En serio? Porque si me enseñaste tú, ahora entiendo tus fallos, soltó Lucas con tono burlón. Hubo risas alrededor, pero Daniel frunció el ceño. En la terraza, Sofía y Valeria estaban revisando fotos antiguas de reuniones pasadas. «Mira esta», dijo Valeria. «¿Te acuerdas de cuando todos pensaban que tú y Camila eran gemelas?» «Sí, aunque siempre decían que ella era la más bonita», contestó Sofía con una media sonrisa. Valeria se encogió de hombros. «Bueno, ya sabes cómo es la gente. Siempre comparando». El comentario quedó flotando en el aire. Sofía no respondió, pero apartó la vista y guardó el teléfono mientras todos se preparaban para un partido amistoso de voleibol en el jardín. Mateo entró a la sala buscando un balón y encontró sobre la mesa de centro una caja cerrada, con un logotipo llamativo: prueba casera de ADN, resultados en minutos. «¿Qué es esto?», preguntó curioso levantándola. «Ah, eso lo compré yo para hacer un video de broma», contestó Adrián desde la cocina. «¿Te imaginas si alguien aquí no fuera realmente quien dice ser?» Todos rieron, y el comentario pasó como una simple broma, aunque en el fondo a más de uno le dejó una semilla de curiosidad. La jornada terminó con todos en el salón viendo una película vieja en la televisión. Aunque estaban juntos, algunos seguían pensando en aquel comentario sobre el ADN. El ambiente aún era alegre, pero algo en sus miradas mostraba que la idea había quedado rondando. El día siguiente amaneció con un cielo despejado y un calor suave que invitaba a desayunar en el jardín. Las tazas de café y los panes recién horneados llenaban la mesa, y aunque las risas seguían, la conversación parecía girar cada vez más hacia un mismo tema: la dichosa caja de prueba de ADN que Mateo encontró. «¿Y si de verdad la usamos?», preguntó Camila con una sonrisa pícara, untando mantequilla en su pan. «Por favor, eso es para gente que no tiene nada mejor que hacer», respondió Valeria, aunque sin poder ocultar la curiosidad en sus ojos. Lucas, con el ceño fruncido, bromeó. «¿Qué pasa, Valeria?
¿Tienes miedo de que descubramos que no eres de la familia? La mesa estalló en carcajadas, pero Valeria no respondió. Se limitó a beber su café en silencio. Después del desayuno, Sofía y Daniel se apartaron un momento para hablar en voz baja cerca de la piscina. Te digo en serio, Dani. Deberíamos hacerlo, dijo Sofía mirando a todos de lejos. ¿Para qué? Todo eso es una tontería. No lo sé. Pero anoche me quedé pensando en algunas cosas que mamá dijo una vez. Daniel frunció el ceño. Cuidado con empezar algo que no vamos a poder parar. En la cocina, Adrián revisaba la caja de prueba de ADN, riéndose solo. Esto podría ser el mejor chiste familiar del año, murmuró. Mateo entró y lo miró con desconfianza. ¿O el peor? Dijo, quitándole la caja de las manos. Adrián sonrió. Depende de si tenemos algo que ocultar. El grupo organizó una partida de cartas en la sala. La música sonaba de fondo, pero cada cierto tiempo alguien soltaba un comentario sobre la prueba de ADN, como si fuera imposible dejar el tema atrás. Camila, mirando sus cartas, dijo en tono casual. Si la hacemos, apostemos algo. ¿Quién? Salga adoptado o primo lejano paga la cena. Todos rieron, aunque algunos intercambiaron miradas incómodas. Al caer la noche, mientras la mayoría se iba a dormir, Sofía se quedó sola en el balcón mirando la ciudad iluminada. Sus pensamientos eran un torbellino. La broma ya no le parecía tan divertida. Narrador. Sin que nadie lo notara, lo que comenzó como un chiste inofensivo empezaba a convertirse en una obsesión. Al caer la noche, mientras la mayoría se iba a dormir, Sofía se quedó sola en el balcón mirando la ciudad iluminada. Sus pensamientos eran un torbellino. La broma ya no le parecía tan divertida. Narrador. Sin que nadie lo notara, lo que comenzó como un chiste inofensivo empezaba a convertirse en una obsesión. El sol de la mañana entraba por las ventanas, iluminando el comedor repleto de voces, olor a waffles y jugo recién exprimido. Nadie lo sabía, pero ese sería el último día en que la familia compartiría una reunión sin que el veneno de la duda se infiltrara del todo. «Vamos al centro de la ciudad», propuso Camila mientras terminaba su desayuno. «Podemos ir a ese parque enorme que se ve desde aquí», añadió Lucas entusiasmado. En menos de una hora, los 7 jóvenes estaban caminando por las calles, riendo, tomándose fotos, comiendo helados. Por un momento, la caja de pruebas de ADN parecía un recuerdo lejano, aunque no del todo olvidado. En el camino, Valeria caminaba junto a Sofía. «Oye, ¿y si al final la hacemos? Solo para callar a todos», dijo Valeria medio en broma. «¿Callar? ¿O confirmar?», respondió Sofía con una sonrisa ambigua. Más adelante, Adrián y Daniel se adelantaban al grupo. «Todavía tienes la caja, ¿no?», preguntó Daniel. «Claro, está en mi mochila. No la pienso botar», dijo Adrián, con un brillo travieso en los ojos. En el parque, extendieron mantas y sacaron bocadillos. Jugaron frisbee, armaron competencias tontas y se tiraron en el pasto a mirar el cielo. Era un momento de unión pura, de esos que se recuerdan años después. Aunque ninguno imaginaba que pronto mirarían esas fotos con nostalgia y amargura. Mientras recogían las cosas, Camila dijo en voz alta: «Mañana, después del almuerzo, hacemos la prueba. Ya está». Decidido. Hubo un silencio incómodo, seguido de un par de risas nerviosas. Lucas intentó quitarle importancia. «Perfecto. Así sabremos quién es el intruso aquí». Todos reían, pero las miradas decían otra cosa. De vuelta en la casa, el cielo estaba pintado de naranja y púrpura. Sonaba música. Había olor a carne, asándose, y la familia entera se preparaba para una gran cena. Narrador. Nadie sabía que aquella noche sería el final de la calma. El amanecer siguiente traería consigo verdades que ninguno estaba listo para escuchar. El día amaneció despejado, pero dentro de la casa había una tensión invisible, como si todos supieran que algo estaba por pasar.
La caja de pruebas de ADN estaba sobre la mesa del comedor, esperando como un juez silencioso. «Bueno, ¿quién empieza?», preguntó Daniel intentando sonar divertido. Valeria abrió la caja y repartió los sobres de prueba. «Es sencillo. Un hisopo, un poco de saliva y listo. Parece un juego de mesa, pero con consecuencias», murmuró Sofía. Los 7 jóvenes comenzaron a seguir las instrucciones, entre risas nerviosas y miradas cruzadas. Lucas, que siempre bromeaba, esta vez estaba callado. «Vamos, que no muerde», dijo Camila, intentando aligerar el ambiente. Mientras empaquetaban las muestras, Adrián comentó: «Esto es solo para confirmar que somos una familia perfecta, ¿verdad?». Valeria soltó una carcajada. «Exacto. ¿O no?». Las risas se apagaron. Por un segundo, nadie habló. Subieron todos al auto de Sofía y fueron hasta la oficina de mensajería más cercana. El empleado tomó el paquete sin imaginar que dentro viajaban semillas de un incendio familiar. «En unos días tendrán sus resultados», dijo, sonriendo sin saber el peso de esas palabras. De vuelta en la casa, la música sonaba como siempre. Los adultos conversaban, los niños jugaban, pero entre ellos 7 algo había cambiado. Ahora había una cuenta regresiva invisible. Narrador. Lo que comenzó como un chiste entre primos estaba a punto de convertirse en el detonante de la reunión más incómoda en la historia de la familia. 4 días después, el paquete llegó. Pequeño, discreto, pero con un peso que nadie podía medir. Sofía fue quien lo encontró en el buzón. Lo sostuvo entre sus manos como si fuera frágil. «Chicos», llegó. Su voz temblaba, aunque intentaba disimularlo. Lucas se acercó de inmediato. «Vamos, a abrirlo ya, ¿no?». Valeria negó con la cabeza. «Esperemos a que estemos todos. Esto lo empezamos juntos y lo terminamos juntos». Se reunieron en el cuarto de huéspedes, donde nadie los interrumpiría. El sobre fue abierto lentamente, revelando 7 sobres más pequeños, uno para cada uno. En la portada, un código y un nombre. «¿Listos?», preguntó Camila. Un silencio denso fue la única respuesta. Lucas abrió el suyo y lo leyó en voz baja. Frunció el ceño. «Esto no tiene sentido», Valeria, preocupada, preguntó. «¿Qué pasó?». Lucas tragó saliva. «Dice que tú y yo no somos hermanos». Un murmullo de incredulidad recorrió la habitación. «Debe ser un error», interrumpió Sofía. «Esas pruebas no siempre son confiables, ¿verdad?». Pero Camila, con su propio sobre abierto, levantó la vista. «No, creo que no es un error. Aquí dice que Lucas es mi hermano». Las miradas se cruzaron. El aire se volvió más pesado. Era solo la primera grieta, pero las grietas, cuando se ignoran, solo se hacen más grande tras el impacto inicial. Nadie quería ser el siguiente en abrir su sobre. Pero la curiosidad es más fuerte que el miedo. «Escuchen», dijo Matías. «Si esto es una broma, tenemos que confirmar que los resultados son falsos antes de hacer un drama». «¿Y cómo confirmamos algo así?», preguntó Valeria. «Abriendo. Todos», respondió Matías directo. «Si vemos que todos están raros, fue un error de laboratorio». Camila ya había dicho que Lucas era su hermano, pero al abrir el sobre de Sofía, todo se enredó más. «Esto dice que yo no soy hermana de Matías, sino prima». «Eso es imposible», protestó Matías. «Llevamos toda la vida». «Bueno, eso dice aquí», replicó Sofía, evitando su mirada. Cuando llegó el turno de Daniel, el hermano menor de Tomás, todos estaban tensos. Daniel lo abrió y quedó en silencio. «¿Qué?», preguntó Tomás. Daniel levantó la vista, pálido. No salgo como hermano tuyo, ni siquiera como primo». «¿Entonces qué eres?», soltó Lucas, incrédulo. «Nada. O sea, no hay relación genética». Un silencio pesado llenó el cuarto. Valeria tomó aire.
Esto no lo podemos contar a nadie, no todavía. ¿Estás loca? Dijo Tomás. Tenemos que hablar con nuestros padres y arruinar la reunión familiar justo ahora, interrumpió Sofía. No, primero tenemos que entender qué está pasando. Lo que no sabían era que el verdadero caos no lo provocarían ellos, sino los secretos que habían dormido en silencio por más de 2 décadas. Las luces cálidas del comedor, la mesa llena de platos humeantes y risas de los adultos, parecían escenas de una postal navideña. Pero en la mesa de los 7 primos, cada uno estaba librando una guerra interna. ¿Todo bien por aquí?, preguntó la tía Rosa, sirviendo ensalada. Perfecto, respondió Lucas, forzando una sonrisa. Camila asintió, aunque bajo la mesa apretaba la mano de Sofía con fuerza. Mientras los adultos hablaban de trabajo, viajes y chismes de vecinos, en el lado de los primos reinaba un silencio sospechoso. «Chicos, parecen funeral», comentó el tío Ernesto, sirviéndose más vino. «Estamos cansados del viaje», improvisó Valeria. Cada bocado era una mezcla de sabores y ansiedad. Tomás, sentado frente a Daniel, no podía dejar de observarlo, intentando encontrar algún rasgo que demostrara que sí eran hermanos. Sofía miraba de reojo a Matías, ahora con una extraña sensación de distancia. Lucas y Camila evitaban mirarse directamente, como si un solo segundo de contacto visual pudiera revelar todo. En medio de la cena, la abuela Clara levantó su copa. «Brindo por esta familia, unida por la sangre y el amor». Ese comentario fue como un puñal invisible en el centro de la mesa de los primos. Todos fingieron sonreír, pero la palabra sangre retumbó en sus cabezas. Valeria dejó su tenedor. «Voy al baño», dijo levantándose rápido. Sofía la siguió con la excusa de buscar servilletas. Tomás bebió de golpe su copa entera. Y Daniel simplemente bajó la mirada, sintiendo que ya no pertenecía allí. La reunión familiar seguía en apariencia perfecta, pero bajo esa fachada, la familia estaba a un solo paso de empezar a desmoronarse. La cena había terminado, los adultos se acomodaban en la sala con café y postre, y el ruido de los cubiertos daba paso a un murmullo lejano. Uno a uno, los primos se fueron levantando con excusas distintas. «Voy por un vaso de agua. Voy a cargar el celular. Voy a buscar mi chaqueta». En realidad, todos tenían la misma dirección. El pequeño estudio en el segundo piso. Sofía fue la última en entrar y cerró la puerta con llave. «Ya no podemos seguir así», dijo cruzándose de brazos. «¿Y qué sugieres?», preguntó Lucas, apoyado en el escritorio. «Hablar con nuestros padres», respondió Valeria sin titubear. «¿Ahora? ¿Delante de todos?». Matías frunció el ceño. «Eso sería un suicidio social». Tomás miraba el suelo. Daniel, sentado en el sillón, parecía más pálido que nunca. «No sé ustedes, pero yo necesito saber la verdad», dijo al fin Daniel. «Porque si lo que dicen esas pruebas es real, entonces todo lo que sé sobre mí es mentira». «¿Y si no nos creen?», preguntó Camila. «Somos jóvenes. Para ellos esto va a parecer una tontería o una invención nuestra». «No es invento», replicó Sofía mostrando la captura del resultado en su celular. «Esto no se falsifica tan fácil. Podemos esperar hasta que termine la reunión y luego hablar uno por uno con nuestros padres, no todos juntos». «Eso es peor», negó Lucas. «Si hablamos separados, cada uno contará su versión y habrá contradicciones». En ese momento, un leve golpe se escuchó en la puerta. Todos se congelaron. «Chicos, ¿están ahí?», era la voz de la abuela Clara. Lucas, sin pensar, apagó la luz. «Shh. No digan nada». El corazón de todos latía como si estuvieran a punto de ser descubiertos. El pasillo estaba en penumbra. Afuera de la puerta cerrada, la voz de la abuela Clara sonaba dulce, pero cargada de curiosidad. «Lucas, Sofía, ¿por qué está todo tan callado ahí dentro?». Nadie respondió. Todos contenían la respiración. Daniel apretaba los puños.
Valeria miraba a Camila como pidiendo una respuesta silenciosa. De pronto, la perilla giró. «La llave», susurró Matías con un hilo de voz. Lucas reaccionó rápido. «Un segundo, abuela», gritó fingiendo nerviosismo. «Estábamos viendo un video y...» «Ya vamos». Un murmullo de alivio recorrió la habitación, pero la abuela no se movió. «¿Un video?», repitió con tono incrédulo. «Entonces, ¿por qué apagaron la luz?» Cuando Lucas abrió la puerta, la abuela Clara los observó a todos, uno por uno. Sus ojos se detuvieron en el celular de Sofía, que seguía iluminado en su mano. «Espero que no estén buscando problemas donde no los hay», dijo, con una media sonrisa que no tranquilizó a nadie. Luego se dio media vuelta y bajó las escaleras. Matías cerró la puerta con fuerza. «Lo sabe, o al menos sospecha algo». «Pues tendremos que apurarnos», dijo Valeria, «antes de que empiecen los rumores». Pero lo que nadie imaginaba era que la abuela Clara, al bajar, no se dirigió a la sala, sino a la cocina, donde la esperaba en silencio la tía Laura. En la cocina, el olor a café recién hecho llenaba el aire. La tía Laura cortaba pan mientras la abuela Clara se acercaba lentamente, con ese paso firme que solo adoptaba cuando tenía algo serio que decir. «Laura», susurró la abuela, mirando de reojo hacia el pasillo. «Creo que esos muchachos están ocultando algo». La tía Laura levantó una ceja. «¿Ocultando? ¿De qué hablas?» Clara se inclinó hacia ella. «Los encontré todos encerrados, con caras de susto, y con el celular en la mano como si hubieran visto un fantasma». Laura rió suavemente. «Mamá, son jóvenes. Seguro veían algo que no quieren que veas». Pero la abuela no sonrió. «No, Laura. Esto es distinto. Puedo sentirlo». Laura trató de no darle importancia, pero mientras untaba mantequilla en el pan, empezó a recordar ciertas actitudes extrañas de los últimos días. Las miradas cómplices, las conversaciones que se cortaban cuando algún adulto llegaba y ahora el encierro repentino. «Voy a observarlos», dijo finalmente Laura. «Si hay algo, lo sabremos antes de que termine el fin de semana». «Esto se está saliendo de control», dijo Daniel nervioso. «Si los adultos empiezan a sospechar, todo se arruina». «Por eso», respondió Sofía, «tenemos que terminar las pruebas esta noche». Lucas se levantó decidido. «Bien. Entonces, esta noche, cuando todos duerman, entramos a la cocina y recogemos las últimas muestras sin que nadie lo note». Pero ninguno de ellos sabía que, en ese mismo momento, la abuela Clara había decidido seguirlos, aunque fuera en silencio. La casa dormía bajo un silencio pesado. El reloj de pared en la sala marcaba las 2:17 a.m., y el único sonido era el leve crujir de la madera con el viento nocturno. En el segundo piso, Lucas, Sofía y Daniel se reunieron en el pasillo, vestidos con sudaderas oscuras para no llamar la atención. «Recuerden», susurró Sofía. «Entramos, tomamos lo que falta y salimos rápido». Daniel, con el celular en la mano, marcaba la lista. «Solo necesitamos un cepillo de dientes de la tía Laura y una taza que haya usado la abuela». Los escalones crujieron suavemente bajo su peso. Cada paso parecía retumbar más fuerte en sus oídos. Al llegar al primer piso, el brillo de la luna entraba por la ventana, bañando la cocina de un tono plateado. Sofía abrió un cajón y empezó a buscar el cepillo, mientras Daniel tomaba la taza de la mesa y la envolvía en una bolsa. De pronto, un ligero golpe resonó en el pasillo. Lucas levantó la vista y se congeló. ¿Oyeron eso? Unas sombras se movieron detrás de la puerta del comedor. Sofía sintió un escalofrío. «¿Puede ser el gato?», susurró intentando convencerse. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que, detrás de esa puerta, la abuela Clara observaba todo, inmóvil, esperando ver qué harían. «Vámonos ya», dijo Lucas, guardando todo en la mochila.
Salieron casi corriendo hacia las escaleras, pero un ruido detrás de ellos los hizo girar. Una silla del comedor se movió sola, o al menos eso parecía. «No fue el gato», murmuró Daniel con la voz temblorosa. Sin decir más, subieron corriendo. Cerraron la puerta de la habitación y se miraron, respirando agitadamente. No podían saberlo, pero la abuela ya había decidido enfrentarlos. Solo estaba esperando el momento perfecto. A la mañana siguiente, el aroma del café recién hecho llenaba la cocina. Todos se sentaban alrededor de la gran mesa para desayunar, pero algo en el ambiente se sentía distinto, pesado. Clara, la abuela, servía las tazas con una calma estudiada. Sus ojos iban de uno a otro, como si leyera cada gesto, cada tic nervioso. «Lucas, ¿dormiste bien?», preguntó con una voz suave. «Sí, claro», respondió él, evitando su mirada. Sofía bebió un sorbo de jugo demasiado rápido, casi atragantándose. Daniel fingía revisar su celular, pero sus manos sudaban. «Anoche escuché pasos», dijo la abuela, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Pensé que quizás alguien había bajado por un vaso de agua». Los tres primos se miraron por un segundo. Fue suficiente para que Clara captara todo. «¿O fueron ratones?», añadió con un dejo de ironía. Nadie respondió. El silencio se estiró como un hilo a punto de romperse. Mientras tanto, los otros primos charlaban ajenos a la tensión, pero pronto notaron que algo raro pasaba. Daniela, la hermana de Sofía, frunció el ceño al verlos tan incómodos. «¿Qué les pasa a ustedes?», preguntó. Lucas improvisó. «Nada, solo que...» «Dormimos poco». La abuela, todavía de pie, tomó un sorbo de café y dijo sin mirarlos. «Bueno, ya saben lo que dicen. El que nada debe, nada teme». Cuando terminaron de desayunar, Lucas, Sofía y Daniel se reunieron en el jardín. «Nos está oliendo los pasos», dijo Sofía. «Si no mandamos las pruebas pronto nos va a descubrir». Daniel apretó los dientes. «Entonces hoy mismo las enviamos. Y a partir de ahora, mucho más cuidado». Lo que no sabían era que Clara ya tenía un plan para seguirlos. La tarde cayó con un cielo grisáceo. Los tres primos habían decidido que ese sería el momento perfecto para enviar las pruebas de ADN al laboratorio. Pensaban que el resto de la familia estaría ocupado preparando la cena, pero olvidaron algo. La abuela Clara no perdía detalle. Desde la ventana de la sala, la anciana los vio salir apresurados. Sus manos se posaron sobre su bastón y sonrió. «Ah, ver a dónde van estos angelitos», susurró. Lucas, Sofía y Daniel caminaban rápido por la acera, con una pequeña caja oculta en una mochila. A unos metros detrás, Clara avanzaba despacio, aparentando un simple paseo. Cada vez que ellos miraban hacia atrás, ella se detenía a saludar a algún vecino imaginario o a observar las flores. Sofía, nerviosa, le susurró a Lucas. «¿No sientes como si alguien nos estuviera mirando? Estás paranoica, solo camina». Al llegar a la pequeña oficina de mensajería, Clara se escondió detrás de un poste. Los vio entrar y salir a los pocos minutos, con las manos vacías y sonrisas nerviosas. Cuando pasaron junto a ella, la abuela se giró como si admirara una planta trepadora en la pared. Lucas apenas la notó y frunció el ceño. «No es...», empezó a decir, pero Daniel lo interrumpió. «No mires». Esa noche, mientras todos cenaban, Clara guardó silencio. «No», preguntó nada, no todavía. Pero en su habitación, tomó un viejo cuaderno donde anotaba asuntos pendientes y escribió con letra firme: «Pruebas enviadas, esperar resultados, interrogar a Lucas». Su mirada fría revelaba que no iba a dejar que nada se le escapara. La mañana amaneció con un aroma a café recién hecho y pan caliente. En apariencia todo era calma en la casa, pero bajo la superficie, la tensión hervía. Los tres primos que habían enviado las pruebas de ADN evitaban mirarse demasiado,
temiendo levantar sospechas. Sentada en la cabecera de la mesa, la abuela, Clara observaba a todos como un halcón que estudia a su presa. «Anoche soñé algo muy raro», dijo Clara revolviendo lentamente su café. «Soñé que en esta familia había hijos cambiados. Lucas casi se atraganta con el jugo». Sofía le lanzó una mirada de advertencia, pero Clara seguía como si nada. «En mi sueño», continuó, «uno de ustedes no era quien creía ser, y otro tenía más hermanos de los que pensaba». «¡Qué imaginación, abuela!», rió Daniel, aunque el sudor comenzaba a formarse en su frente. Clara sonrió con dulzura. «Lo curioso es que, en el sueño, todo comenzó con una broma que terminó mal». Sofía apretó el tenedor con fuerza. Sabía que la anciana estaba tanteando terreno, buscando una reacción. El resto de la familia comía sin entender que esas frases aparentemente inocentes eran disparos directos a la conciencia de los tres primos. Esa tarde, Lucas llamó a sus primos a un rincón del patio. «Tenemos que tener cuidado», susurró. «La abuela sabe algo, o al menos lo sospecha». «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó Sofía. «Esperar. Fingir que nada pasa. Y cuando lleguen los resultados, ahí veremos». Pero nadie se dio cuenta de que Clara, desde la ventana, observaba cada gesto, cada susurro. La tarde estaba tranquila. El sol comenzaba a caer sobre el vecindario, tiñendo las fachadas de un naranja cálido. En el patio, las risas de algunos primos que jugaban cartas se mezclaban con el sonido de la licuadora en la cocina. De pronto, el timbre rompió la calma. «Yo abro», dijo Sofía, levantándose de un salto. En la puerta, un cartero con uniforme azul y gorra sonrió y extendió un sobre marrón. «Entrega para la familia Herrera. Firma aquí». Sofía sintió un escalofrío al ver el remitente. Una dirección de laboratorio en otra ciudad. Cuando Sofía entró con el sobre, el silencio se hizo en el comedor. Hasta la televisión, que transmitía un partido de béisbol, parecía más baja. «¿Y eso qué es?», preguntó la tía Marta con el ceño fruncido. «No sé, estaba dirigido a todos nosotros». Lucas y Daniel intercambiaron una mirada nerviosa. La abuela Clara, desde su sillón, no apartaba los ojos del sobre. Con manos temblorosas, Sofía abrió el sobre. Dentro encontró varias hojas, pero no eran resultados de ADN. Eran papeles de una suscripción que la familia tenía para análisis médicos anuales y que ahora ofrecían un servicio especial de pruebas genéticas con descuento. «Vaya, publicidad», dijo Daniel, intentando reír, pero aunque el sobre no revelaba nada, dejó un rastro de tensión. La sola idea de que los resultados pudieran llegar así, sin previo aviso, asustó a más de uno. «¿Y por qué un laboratorio nos envía algo así justo ahora?», preguntó Clara, levantando una ceja. Nadie respondió. En ese momento, Lucas supo que cuando los verdaderos resultados llegaran, no habría forma de esconderlos. El cielo ya estaba oscureciendo y el comedor se llenaba del aroma de la cena que preparaban entre todos. Daniel estaba en el sofá, con el celular en la mano, revisando mensajes sin mucha atención. De pronto, mientras Sofía pasaba detrás de él para llevar unos platos a la mesa, una notificación emergió en la pantalla. «Laboratorio GenPro. Sus resultados de prueba genética están listos para ser descargados». Sofía se detuvo en seco. «¿Qué es eso?», preguntó, sin poder disimular la sorpresa. Daniel bloqueó la pantalla de inmediato. «Nada, es publicidad, como la del sobre de hoy». Pero Sofía no estaba convencida. «Publicidad no dice, sus resultados están listos, Daniel». Lucas, que escuchaba desde la mesa, dejó de masticar y giró la cabeza lentamente hacia su primo. En cuestión de segundos, todos los que estaban en el comedor miraban a Daniel. La abuela Clara fue la primera en hablar. «¿Resultados de qué, Daniel?». Daniel tragó saliva. «Es una broma. Nada importante».
pero el ambiente ya estaba cargado. Incluso Marta, que siempre evitaba los conflictos, dijo, «Si es una broma, explícanos bien, porque yo no veo a nadie riéndose». Daniel sintió que la situación se le escapaba. Guardó el celular en el bolsillo, intentando no mostrar nerviosismo, pero sabía que había cometido un error. Ahora, todos esperarían explicaciones. Y muy pronto. Esa noche, cuando todos se fueron a dormir, la casa quedó en un silencio inquietante. Sofía no podía dejar de pensar en la notificación que había visto en el celular de Daniel. Se levantó de la cama y fue directo a la habitación de Lucas. «No me lo saqué de la cabeza», susurró. «Necesito que veas algo conmigo». Lucas, intrigado, se puso una sudadera y la siguió hasta la sala, donde el celular de Daniel descansaba sobre la mesa de café. Sofía había visto el patrón del desbloqueo de Daniel días antes sin que él lo notara. Con un rápido movimiento, encendió la pantalla y deslizó el dedo. El teléfono se abrió. Lucas silbó bajo. «No puedo creer que esto esté pasando». Entraron al navegador. En el historial las búsquedas eran claras. Pruebas de ADN caseras. Cómo enviar muestras de saliva por correo y laboratorio GenPro resultados. Pero había algo más. Un correo enviado desde su cuenta personal. «Aquí envío las muestras de toda la familia, como acordamos. Espero los resultados. Pronto». Sofía se llevó la mano a la boca. «¿Toda la familia? ¿Qué demonios está haciendo?» Lucas se quedó en silencio, procesando lo que acababa de leer. «Esto no fue una broma entre dos personas», dijo finalmente. «Esto es para todos nosotros». Sin saberlo, Sofía y Lucas acababan de descubrir que en menos de 24 horas, los 160 resultados genéticos de toda la familia llegarían. Y con ellos, secretos que podían destrozar años de relaciones. A la mañana siguiente, la casa despertó con un ambiente extraño. Daniel estaba más nervioso que de costumbre, evitando el contacto visual con todos. Mientras la familia desayunaba, el timbre sonó. Era el repartidor, con un sobre blanco, sellado, con el logo del laboratorio GenPro. «Entrega para Daniel Vega», anunció extendiendo el paquete. Daniel, visiblemente incómodo, tomó el sobre y se lo llevó a su habitación, cerrando la puerta con seguro. Pero lo que no notó fue que había otro sobre, más pequeño, en la mesa de entrada. Este iba dirigido a María Torres, la tía de Lucas, y Sofía. María lo vio, frunció el ceño y lo abrió con naturalidad, pensando que sería algo médico suyo. Pero no. Lo que había dentro eran gráficos, porcentajes y un título que le heló la sangre. Compatibilidad genética, coincidencias y discrepancias familiares. María leyó los nombres. Sus manos comenzaron a temblar. El documento decía que Lucas y Sofía no compartían el mismo padre, sino que su vínculo genético era el de primos. Y lo peor, el análisis señalaba que Lucas era hijo biológico de su hermana menor, Clara. María dejó caer las hojas sobre la mesa, pálida. Esto no puede ser verdad». Lucas y Sofía, que entraban en ese momento con tazas de café, se quedaron, paralizados al escucharla. «¿Qué pasa, tía?», preguntó Lucas. María los miró con lágrimas en los ojos. «Creo que ustedes no son quienes creen que son». María no pudo contenerse. Con el sobre aún en la mano, entró al comedor donde toda la familia charlaba. El murmullo de las voces se apagó cuando notaron su expresión desencajada. «Necesito que todos escuchen esto», dijo con un tono que heló la sala. Colocó las hojas en el centro de la mesa. Daniel intentó intervenir. «María, no lo hagas. Aquí». «¿Por qué no, Daniel?», lo cortó ella furiosa. «¿Por qué no quieres que sepan que lo que hemos vivido todo este tiempo ha sido una mentira?» Todos se acercaron. Clara, la madre de Sofía y hermana de Lucas, tomó el documento. Apenas leyó unas líneas, el color se le esfumó del rostro. «Esto no puede ser», susurró, llevándose una mano a la boca.
Sofía, confundida, se levantó de golpe. ¿Qué significa que Lucas y yo somos primos? Él es mi hermano. Lucas miraba a todos, sin saber si gritar o salir corriendo. ¿Alguien puede explicarme qué está pasando? Clara intentó hablar, pero Daniel la interrumpió. Basta, esto no es el momento. Pero María lo señaló. Tú sabías de esto, ¿verdad? Claro que lo sabías. Y también sabías que Lucas es hijo tuyo, Clara. Un silencio sepulcral se apoderó de la habitación. Lucas sintió que el suelo se les movía bajo los pies. ¿Qué? ¿Mamá? Clara, con lágrimas cayendo sin control, apenas logró pronunciar. No fue así de simple. Yo era muy joven. Clara respiró hondo, pero sus manos temblaban. Todos esperaban, clavados en sus asientos, como si el aire mismo se hubiera detenido. Fue hace más de 20 años, comenzó con la voz rota. Yo tenía 19. Conocí a alguien. No era el hombre con el que ahora estoy casada. Fue un error, uno que intenté olvidar. Lucas la miraba, incrédulo. ¿Me estás diciendo que mi papá no es mi papá? Clara bajó la mirada. Daniel no es tu padre biológico, Lucas, y Sofía. Tú y él no comparten sangre. Clara contó que, en aquella época, había salido con un joven de otra ciudad, sin saber que él era hermano de la que luego sería su cuñada. Un lío familiar que terminó con un embarazo inesperado. Lucas. Cuando me di cuenta, ya estaba con Daniel, continuó. Él decidió criar a Lucas como suyo. Y nunca pensé que esto saldría a la luz. Sofía se llevó las manos a la cabeza. Entonces Lucas es primo de todos ellos. María, todavía furiosa, golpeó la mesa. Y todo esto lo taparon como si fuera un chisme menor. ¿Sabes cuánto daño causa ocultar algo así? Daniel, con el rostro endurecido, respondió. Hice lo que creí mejor para mi familia. Lucas, con la voz quebrada, dijo, no, Daniel, lo que creíste mejor para ti. El silencio que dejó la confesión de Clara era espeso. Nadie hablaba, nadie se movía. Pero entonces, Javier, el hermano mayor del grupo de los 3 hermanos, se puso de pie, con el rostro pálido. «Sí, vamos a decir la verdad», dijo con la voz baja pero firme. «Entonces yo también tengo algo que confesar». Todos lo miraron, confundidos. «No soy hijo de mi papá, ni de mi mamá», soltó como un disparo. El golpe inesperado. Las palabras cayeron como un trueno. Su hermana menor, Andrea, se levantó de golpe. «¿Qué estás diciendo, Javier?» Él tragó saliva. «Soy adoptado. Me lo dijo una tía hace años. Pero juré no decir nada. Por miedo a destruir lo que tenemos». María intervino, incrédula. «¿Y tus padres? ¿Sabían que lo sabías?» Javier negó. «Nunca se los dije. Fingí no saber nada, pero cada vez que miraba una foto familiar, me veía diferente. En ese momento, todo se desordenó. Los gritos se mezclaron con llantos, y las miradas acusadoras volaban de un lado a otro. Lucas, mirando a Javier, murmuró, «Entonces, no soy el único que vivió toda su vida con una mentira». Sofía, al borde de las lágrimas, preguntó, «¿Y si todo lo que creemos de esta familia es falso?» El ambiente era tan denso que cualquiera podía cortarlo con un cuchillo. Nadie se dio cuenta de que, en ese instante, otro de los primos apartaba la mirada, con un gesto que escondía que también sabía algo más, algo que aún no había dicho. Cuando parecía que las revelaciones habían alcanzado su límite, Adrián, uno de los primos del grupo, se removió incómodo en su asiento. Evitaba las miradas, apretaba los labios, como si llevara horas conteniendo algo. El aire en la cocina se volvió pesado, como si cada partícula contuviera años de secretos. Lucas no podía apartar la mirada de su madre. «¿Quién es?».
preguntó con la voz tensa. Ella tragó saliva, evitando sus ojos, pero al final cedió. Tu verdadero padre es Martín. Todos se quedaron en shock. Martín no era un desconocido. Era el esposo de la tía Rosa y el padre de Adrián. ¿Qué? Gritó Lucas retrocediendo un paso. Adrián abrió los ojos como platos. ¿Qué? ¿Estás diciendo? Rosa, la tía, soltó un «mentira» desgarrador, pero la madre de Lucas no se retractó. Fue un error, un solo momento. Y todos estos años he cargado con eso. Adrián sintió náuseas. Lucas estaba blanco como una hoja, con las manos temblorosas. Rosa lloraba, mientras Martín, que estaba en el pasillo escuchando, entraba con el rostro petrificado. Martín no dijo nada al principio, pero sus ojos lo confirmaban todo. No, no puede ser, susurró Adrián, apartando la mirada. Lucas sintió que todo el mundo a su alrededor se derrumbaba. Ahora no solo había perdido a un padre, sino que descubría que su primo era también su medio hermano. El reloj de pared marcaba las 8 en punto cuando todos empezaron a llenar la sala principal de la casa. El aire estaba denso, como si cada palabra no dicha flotara en el ambiente. Nadie hablaba, pero todos miraban de reojo a todos, como buscando respuestas en gestos, en miradas, en el silencio. Lucas estaba sentado en un rincón, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Sofía, en cambio, caminaba de un lado a otro, incapaz de quedarse quieta. Los demás primos estaban dispersos, algunos en el sofá, otros de pie apoyados en la pared. La abuela, con su bata gris y un rosario en la mano, se sentó en el sillón principal, como si estuviera a punto de presidir un juicio familiar. Bueno, dijo Sofía con voz quebrada, pero lo bastante fuerte para que todos la oyeran. Ya saben por qué estamos aquí. No pienso alargar más esto. Quiero que alguien me explique lo que está pasando. El silencio fue absoluto. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj y el leve zumbido de la nevera en la cocina. Marlene, la madre de Lucas y Sofía, no levantaba la vista del suelo. Carlos, el tío alto y de mirada dura, miraba a todos con gesto contenido, como si estuviera a punto de decir algo pero no se decidiera. La tensión era insoportable. Cada segundo sin respuesta aumentaba la sensación de que la bomba estaba a punto de estallar. Sofía dio un paso hacia adelante, su sombra alargándose en el piso de madera por la luz cálida del techo. Su respiración era audible, entrecortada. «Mamá», dijo clavando la mirada en Marlene. «¿Es cierto lo que dicen las pruebas?» Marlene tragó saliva. Movió las manos entrelazando los dedos nerviosamente. «Sofía, no es tan simple». «¿No es tan simple?», interrumpió Lucas levantándose de golpe del sillón. «Pasé 20 años creyendo que éramos hermanos, y ahora resulta que todo era mentira». La abuela alzó la voz, algo poco común en 1900. Ella. «Bajen el tono, por favor». Pero nadie le hizo caso. La tensión ya había roto la calma de la sala. Carlos, el tío, se inclinó hacia adelante. «Yo creo que Marlene debería decir la verdad de una vez. Todos merecemos saber». Marlene respiró hondo, pero no miró a nadie directamente. «Cuando ustedes eran pequeños, hubo problemas. Yo cometí errores». La palabra errores cayó como un golpe en la mesa de centro. Se escuchó un murmullo de los demás primos. La más joven del grupo, Valeria, de 18 años, preguntó con voz temblorosa. ¿Qué tipo de errores?» Marlene dudó, y en ese segundo todos sintieron que el aire en la habitación se volvió más pesado. «Errores. Que tienen nombre y apellido», dijo, y su voz se quebró. Lucas apretó los puños. Sofía se llevó las manos al rostro. Nadie más se atrevió a hablar. El silencio se hizo tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del viejo reloj de pared. Cada segundo sonaba como una gota cayendo en un pozo vacío. Marlene, con la mirada perdida, finalmente soltó.
Lucas, tu padre, no es quien crees. Lucas dio un paso hacia atrás, como si esas palabras fueran un golpe invisible. ¿Cómo que no es quien creo? Su voz se quebró en la última palabra. Tu padre biológico es... Marlene tragó saliva. El hermano de tu padre adoptivo. Un murmullo se extendió por la sala. Los ojos de todos se agrandaron. Las manos comenzaron a moverse nerviosas. Sofía, que había permanecido en silencio, la miró incrédula. ¿Qué significa eso? Marlene no pudo responder. Fue entonces cuando el tío Ricardo, que había estado sentado en un rincón, se levantó lentamente. Su rostro estaba pálido, sus manos temblaban. Significa que yo soy su padre. Un ruido seco interrumpió sus palabras. La taza que Valeria tenía en las manos cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. Lucas sintió un calor subiendo por su cuello, una mezcla de rabia y confusión. ¿Me estás diciendo que mi padre es mi tío? ¿Que toda mi vida ha sido una mentira? Ricardo dio un paso al frente. No fue planeado. Tu madre y yo... Hizo una pausa, como si buscara palabras. Estábamos en un momento complicado y... No quiero escuchar detalles, gritó Lucas apartando la mirada. Sofía se acercó a su hermano, pero él dio un paso atrás, como si necesitara espacio para respirar. La abuela, con lágrimas en los ojos, murmuró: Dios mío, todo está saliendo a la luz, pero lo peor estaba por venir. En el fondo de la sala, Camila, la hermana mayor del otro grupo de primos, se levantó con el rostro serio. Si vamos a hablar de verdades, yo también tengo algo que decir. Todos la miraron. El ambiente, ya de por sí, tenso, se cargó de electricidad. Lucas secó sus lágrimas, giró lentamente hacia ella y preguntó: ¿Qué más podría sorprendernos ahora? Camila bajó la mirada. Respiró hondo y dijo: Sofía, tú tampoco eres hija de quien crees. La sala explotó en voces y preguntas, pero Camila levantó la mano. Y créanme, esto va a cambiarlo todo. Todos se quedaron mirándola. El aire parecía más denso, como si la sala entera hubiera perdido oxígeno. Sofía, con el ceño fruncido, dio un paso hacia Camila. ¿Qué estás diciendo? Camila apretó los labios, como si cada palabra fuera una carga que no quisiera soltar. Sofía, tú no eres hija de Carlos. Carlos, su supuesto padre, se enderezó en su silla, con una expresión de absoluta incredulidad. ¿De qué demonios estás hablando, Camila? Ella lo miró directamente, pero luego giró hacia Sofía. Tu verdadero padre es el papá de Mateo y Samuel. Un murmullo ahogado recorrió la sala. Los ojos de Sofía se abrieron como platos. Lucas sintió que el suelo volvía a moverse bajo sus pies. ¿Eso significa que...? Sofía tragó saliva. ¿Que ellos son mis hermanos? Medios hermanos, sí, respondió Camila con voz grave. Mateo y Samuel intercambiaron miradas de asombro. Mateo murmuró: Esto no puede ser verdad. Pero Camila continuó, ignorando las interrupciones. Yo lo supe porque mi madre me lo confesó hace unos años cuando estaba enferma. Me dijo que en una reunión familiar hace más de 20 años, tu madre y mi padre se acostaron. La abuela se llevó las manos a la cabeza. Por el amor de Dios, Lucas, aún impactado por su propia revelación minutos antes, soltó una risa nerviosa. Así que ahora, nada de lo que creíamos es real. Yo no soy quien creía. Sofía tampoco. Y resulta que estamos todos mezclados como en un rompecabezas roto. Samuel golpeó la mesa. Esto es una locura. ¿Y qué más falta? ¿Que alguno de nosotros no sea siquiera parte de esta familia? El silencio que siguió a sus palabras fue incómodo, hasta que la tía Marlene habló otra vez. Pues, ya que lo mencionas, hay algo más. Todos giraron hacia ella, con los nervios a flor de piel. Diego,
dijo mirando al menor de los hermanos hombres. Tú fuiste adoptado. El silencio se rompió con un grito de sorpresa. Diego se levantó de golpe, su silla cayendo hacia atrás. ¿Qué? No, eso no puede ser. Marlene asintió con tristeza. Tus padres no podían tener hijos. Y, bueno, te trajeron a casa cuando tenías apenas unos días. Diego miró a todos, buscando una señal de que aquello fuera una broma. Pero no la encontró. Sus manos temblaban y su respiración se aceleraba. Entonces, ¿ni siquiera soy parte de esta familia de sangre? La abuela intentó acercarse, pero él dio un paso atrás. No, no se acerquen. Necesito pensar. Lucas se pasó la mano por el rostro y dijo en voz baja. Esto no es una reunión familiar, es un funeral de secretos. Y mientras todos quedaban paralizados por las revelaciones, Diego se giró y salió de la casa sin decir una palabra, bajo la lluvia que comenzaba a caer. La puerta principal se cerró de golpe detrás de Diego. Un viento helado entró a la sala, haciendo que todos sintieran un escalofrío. ¡Diego!, gritó Sofía, corriendo hacia la entrada. ¡Espera! Pero él ya estaba bajando la calle con la camisa pegada al cuerpo por la lluvia torrencial. Su silueta se iba perdiendo entre la neblina que subía desde el asfalto caliente. Mateo se levantó decidido a seguirlo. No podemos dejarlo así. Samuel lo detuvo agarrándole el brazo. Dale espacio. Ahora mismo cualquiera que lo siga será enemigo para él. Lucas, apoyado en el marco de la puerta, miraba la escena con una mezcla de impotencia y tristeza. Lo entiendo. Cuando el piso se te abre bajo los pies, lo último que quieres es que te digan que todo estará bien. En la sala, el ambiente estaba cargado. Nadie hablaba, pero todos escuchaban el golpeteo constante de la lluvia contra las ventanas. Camila, con voz baja, rompió el silencio. ¿Y si no vuelve? La abuela, que hasta ese momento había mantenido un temple férreo, suspiró. Entonces, tendremos que salir a buscarlo. Pero no ahora. Déjenlo respirar. Sofía se giró de golpe. No. ¿Y si le pasa algo? No conoce bien esta ciudad. Apenas vino un par de veces cuando era niño. Carlos intervino. Sofía, no es un niño. Sabe cuidarse. Pero todos sabían que esa frase no tranquilizaba a nadie. Mientras tanto, Diego caminaba sin rumbo, sintiendo el agua fría resbalar por su rostro. Cada paso era un golpe seco en los charcos. Sus pensamientos iban y venían. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Por qué me lo ocultaron toda mi vida? Pasó junto a un parque solitario, donde los columpios se mecían por el viento. Se detuvo un momento, mirando cómo las cadenas chirriaban. Un recuerdo difuso le vino a la mente. Una mujer joven, con un abrigo rojo, empujando un carrito de bebé, pero su rostro estaba borroso. Diego negó con la cabeza y siguió caminando, más rápido ahora, como si quisiera huir de sus propios recuerdos. En la casa, Lucas decidió no aguantar más. Yo salgo a buscarlo. Mateo lo miró sorprendido. ¿Y qué le dirás si lo encuentras? Lucas se encogió de hombros. No lo sé, tal vez nada. Tal vez solo me siente a su lado. Sin esperar respuesta, tomó su chaqueta y salió bajo la lluvia, siguiendo las huellas que se diluían en el pavimento. Lucas avanzó por las calles empapadas, siguiendo un instinto más que una dirección clara. La lluvia le golpeaba el rostro, pero no se detuvo. A lo lejos, vio el tenue destello de una farola encendida en medio del parque, y bajo ella, una figura encorvada, inmóvil. Era Diego. Estaba sentado en un banco metálico, con las manos entrelazadas y los codos apoyados en las rodillas. No levantó la cabeza cuando Lucas se acercó. Sabía que ibas a seguirme, murmuró Diego, sin mirarlo. Lucas respiró hondo. No podía dejarte solo. Un trueno retumbó sobre ellos, haciendo que las ramas de los árboles temblaran. Lucas se sentó a su lado, sin decir nada más. El silencio entre ambos no era incómodo, sino pesado, como si las palabras fueran inútiles. Después de un minuto,
Diego habló. Toda mi vida, toda mi maldita vida creí que éramos hermanos, creí que mi lugar en la familia estaba claro, y ahora resulta que todo fue una mentira. No fue todo mentira, replicó Lucas con calma. Tus recuerdos, tus momentos, eso nadie te lo quita. Diego soltó una risa amarga. ¿Y de qué me sirven si ni siquiera sé quién soy de verdad? Lucas dudó, pero decidió arriesgarse. Tal vez haya una forma de saberlo. Diego lo miró por primera vez, con los ojos enrojecidos. ¿Cómo? Lucas metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó un sobre arrugado, cubierto por una funda de plástico. Lo encontré en la caja vieja del ático. Tiene tu nombre. Y la letra no es de mamá. Diego lo tomó con cuidado. El sobre estaba sellado, amarillento, por el tiempo. En el reverso, apenas visible, había una palabra escrita. Perdón. Su corazón empezó a latir más rápido. ¿Y si no quiero saber lo que dice? Susurró. Diego, dijo Lucas con voz firme. Lo que hay ahí puede ser la única pista, sobre tu verdadera familia. La lluvia parecía disminuir, dejando un silencio aún más intenso. Diego miró el sobre, luego a Lucas, y sus dedos comenzaron a romper el sello. El papel, frágil y amarillento, temblaba en las manos de Diego. Lucas lo observaba sin parpadear, como si temiera que su primo se arrepintiera en cualquier momento. Diego tragó saliva y comenzó a leer en voz baja. Diego, si estás leyendo esto, es porque la verdad ya no puede seguir oculta. No soy la persona que crees que soy, y tampoco lo es tu padre. La noche en que naciste yo estaba sola. Tu padre biológico no es quien te crió. Era un hombre que no debería haber entrado en mi vida, pero lo hizo. Y de ese error naciste tú. Lo di todo por ti, pero también me llené de miedo. Tenía miedo de que la familia te rechazara, de que crecieras sintiéndote un extraño. Por eso acepté que te criara como hijo mío junto a él, y juré que nadie lo sabría. Perdóname por robarte tu verdad. El sonido de la lluvia volvió a hacerse fuerte, como si la naturaleza quisiera cubrir el silencio que se apoderó del parque. Diego dejó caer la carta sobre sus piernas. Sus ojos estaban vidriosos, pero no había lágrimas todavía. Así que, todo es cierto. No soy hijo de papá, no soy hermano de nadie. Lucas lo interrumpió, poniéndole una mano en el hombro. No digas eso. No importa la sangre. Importa lo que vivimos juntos. Diego lo miró fijamente. ¿Y tú? ¿De verdad crees que después de esto todo puede seguir igual? Lucas no supo qué responder. Los dos sabían la verdad. El daño estaba hecho y nada podría borrarlo. Diego se levantó lentamente, guardando la carta en su chaqueta. Voy a buscarlo, a mi verdadero padre. No puedo vivir sin saber quién es. Lucas se levantó también, intentando alcanzarlo. Diego, eso puede destruir todavía más a la familia. La familia ya está destruida. Lo interrumpió Diego, alejándose bajo la lluvia. Solo que ustedes no quieren aceptarlo. Lucas se quedó inmóvil, viendo cómo su primo se perdía entre las sombras del parque. Sintió un nudo en el estómago. Esa noche no solo habían descubierto secretos, habían perdido algo que jamás volvería. Y mientras la lluvia caía, entendió que no habría una verdadera reunión familiar nunca más. Si les gustó el video, denle like, comenten y compártanlo.